Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a Sembrando en mi Jardín. Y te invito a que nos tomemos un delicioso cafecito y que mientras platiquemos sobre cuál es el verdadero nombre de Dios, Jehová o Yahvé. Y vamos a ver que una religión pues no hace diferencia de otra por llamar a Dios de una manera distinta, ¿verdad? Lo que las hace diferentes, pues es la concepción que vienen teniendo de Dios y de la manera de cómo lo conocen y de cómo aceptan su mensaje. Por lo tanto, pues a veces discutir sobre el nombre de Dios, que si Jehová, que si Yahvé, pues viene siendo así como pueril, pero pues muchas personitas lo utilizan para hacer su labor de proselitismo. Y de repente cuando no tenemos cierto conocimiento, pues nos pueden llegar a confundir. Aún así, pues vamos a tratar de resolver esta incógnita, ¿sí? El nombre de Dios, pues se le es revelado a Moisés en Éxodo 3:14. Y era una palabra que se escribía en hebreo puras consonantes. YHWH, sin vocales, para evitar que este nombre fuera profanado por los paganos impuros. Por lo tanto, pues los judíos, cuando estaban en el exilio en Babilonia, dejan de pronunciarlo. Ya después, durante los siglos VI al X, los sabios masoretas vocalizan el texto original hebreo de las escrituras. Perdón, pero mi perrita está ronque y ronque. Para esta palabra usaron las vocales del otro nombre que se le daba a Dios, Adonai, que significa Señor. Por su pronunciación, estas vocales son A, O, A y fueron transcritas por E, O, A, dando como resultado Jehová con Y, que en castellano suena Jehová con J o también Jehová, o sea, uno con H al final y otro sin H al final. Los masoretas eran judíos dedicados a la crítica textual y se propusieron fijar el texto hebreo por ellos recibidos hasta los menores detalles de ortografía, pronunciación y dicción. Como se ve en el nombre de Jehová, es una construcción, o sea, hecha por los masoretas. Hasta cierto punto arbitraria y distorsionada. Científicamente hablando, no se puede deducir con base en el texto hebreo cómo pronunciaban este nombre los judíos, porque ya dijimos que durante muchos siglos pues nadie lo pronunció, ¿verdad? Si esta es la historia de la pronunciación del nombre de Dios, algunos podríamos pensar que los católicos que pronuncian Yahvé están en la misma línea de quienes pronuncian Jehová. Pero esto pues no es así. Existen pruebas extrabíblicas que confirman la pronunciación Yahvé. Por ejemplo, Teodoreto en Éxodo 7 en el siglo V observa que aunque los judíos nunca pronuncian el tetragrama YHWH en tierras babilónicas, los samaritanos lo siguen pronunciando como Yahvé. Y como los samaritanos, desde su cisma con los judíos, rechazaron toda evolución religiosa de estos, hay que reconocer que en la pronunciación de los samaritanos tenemos la pronunciación de los judíos del siglo V a.C. Un detalle muy importante que hay que tener presente es que Dios, al hablar a Moisés en Éxodo 3:14, más que darle su nombre, le da la definición de sí mismo. Yo soy el que soy.
y no es propiamente un nombre. En la traducción ecuménica de la Biblia se lee, yo soy el que seré, lo que quiere decir, viendo lo que soy, viendo lo que voy a hacer y a hacer con ustedes en su historia, descubrirán quién soy yo. Por lo tanto, así que más que llamarse, vamos a ir descubriendo en este nombre quién es Dios en tu vida. ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida, en tu historia? ¿Quién es quien va a ser y quién puede llegar a ser? Además, todo este razonamiento sobre la manera de pronunciar el nombre de Dios, pues es una discusión hasta cierto punto insignificante. Porque si nos ponemos a pensar más allá, que si el cisma de los samaritanos con los judíos, que es cuando se divide el reino en dos, y que si el nombre, y que si esto, Cristo mismo viene a este mundo, se hace hombre, Dios se hace hombre, viene a este mundo y nos enseña a llamarlo Padre. Y nos dice que el que lo conoce a Él, conoce al Padre. Entonces, he ahí la parte importante, ¿sí? Dios es el Padre, Dios es el Creador. Y bueno, por último y no menos importante en estos temitas de notas complementarias donde vimos santos, imágenes, reliquias, superstición, el nombre de Dios, pues vamos a ver por qué nosotros católicos guardamos el domingo y no el sábado. Sí, porque el pueblo judío pues lo hacía los sábados y muchas personas dicen que debería de ser el sábado y no el domingo y bueno, entran ahí las contradicciones, ¿no? Entonces vamos a ver, en los mandamientos de la ley de Dios leemos, ten en cuenta el sábado para consagrarlo al Señor, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es día de reposo, consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que vive en tus ciudades, para que tu esclavo y tu esclava descansen igual que tú. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto lo pueden leer en Deuteronomio 5, del 12 al 14. En Éxodo 16, 23 y en Isaías 63, 23. Esos textos pues nos van a hablar de eso. En Éxodo 16, 23, sí lo voy a leer. Dice, y Moisés les dijo, eso es lo que el Señor ha ordenado. Mañana es sábado, un reposo consagrado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar y hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todo lo que sobre. La pregunta es entonces, ¿por qué los católicos no guardamos el sábado? ¿Verdad? Porque podemos ver muchos cristianos, ¿verdad?, que siguen a Cristo, pero sin embargo guardan el sábado. Y ellos se van por esta cuestión bíblica, meramente bíblica, del Antiguo Testamento, que eso pues viene formando parte de los judíos, que son hermanos de los católicos, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesús pues era judío. Y la respuesta es muy fácil, miren. Esta cuestión del sábado es bastante antigua. Por lo menos 7 veces encontramos en los evangelios la narración de las polémicas suscitadas entre Cristo y los fariseos. Para empezar, ¿no? Que por qué trabajas en sábado, que por qué sanas en sábado, que por qué no sé qué en sábado. Y les voy a pasar los textos, ya ustedes con calmita pues los pueden ir buscando en su Biblia. Es Mateo 12 del 1 al 8, Marcos 3 del 1 al 6, también Marcos 2
del 23 al 28, Lucas 6 del 1 al 5, Lucas 6 del 6 al 11, Lucas 13 del 10 al 17, Lucas 14 del 1 al 6. Y en uno de estos debates Jesús les contesta, ¿verdad? Esto lo encontramos en Marcos 2 del 27 al 28. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por esto el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado también. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que tener presente que lo importante de este mandamiento es destinar un día de cada 7 para el descanso y el culto. De hecho, la palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que quiere decir descanso. Los hebreos contaban los días con números ordinales, primero, segundo, tercero, así hasta el séptimo. Al día séptimo le daban el nombre de Sabbat. Los primeros cristianos van comprendiendo el verdadero significado de este mandamiento y precisamente para no crear una confusión con la religión judía, escogen para su descanso el domingo, por ser el día de la resurrección y el día de la venida del Espíritu Santo. Acontecimientos, pues, de capital importancia, ¿verdad?, para la vida de los cristianos. He aquí algunos textos bíblicos que demuestran que el cambio del día del descanso pues es del sábado por el domingo y por lo tanto efectivamente es de origen apostólico. ¿Por qué apostólico? Pues porque los apóstoles eran los que andaban con Jesús para arriba y para abajo, porque Pedro es el que se queda como cabeza de la iglesia en ese momento, pues cabeza de los apóstoles, ¿verdad? Y entre ellos se empiezan a organizar la iglesia primitiva. Acordémonos que al principio pues tenían mucho miedo, pero llega el momento que llega el Espíritu Santo y empiezan a salir a predicar y a cumplir el mandato de Cristo. Vayan y bauticen, vayan y prediquen. O sea, entonces, ellos eran los apóstoles y es de origen apostólico, ellos lo instituyen. Entonces, vemos en Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, nos reunimos para partir el pan y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En 1 Corintios 16, del 1 al 12, leemos, en cuanto a la colecta para los del pueblo santo, háganla según las instrucciones que di a las iglesias de la provincia de Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas, ¿sí? No tiene sentido, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese, no tiene sentido protestar contra el cambio querido por los apóstoles, refiriéndose al Antiguo Testamento como si Cristo todavía no hubiera venido a salvarnos. A este propósito escuchamos la amonestación de Pablo en Colosenses 2, 16, 17. Por lo tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que coman o beben, o por cuestiones tales de día de fiesta, lunas nuevas, sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay que recordar que Cristo dice, yo vine a darle plenitud a la ley, no a transgredirla, a darle plenitud. Entonces, hubo muchos judíos que pues no aceptaron a Cristo, ¿sí? Y bueno, se quedaron ahí, ellos siguen su caminar y demás. Jesús, nuestro Señor, era judío. Los primeros cristianos, pues, eran judeocristianos, o sea, eran judíos conversos al cristianismo.
Entonces, de repente, pues podemos leer una cosa, leer otra, y esto pasa cuando vamos haciendo nuestra interpretación bíblica a conveniencia. Nos confundimos, nos confunden. Y bueno, como veíamos en el temita pasado, ¿verdad? Muchas veces no es con una mala intención, es simple y sencillamente que no se tiene el conocimiento. Ahorita nosotros pues vamos adquiriendo un conocimiento poco a poquito, chiquito aunque sea, pero ahí vamos. Y que esto nos permita, lejos de entrar en discusión con las demás personas, interiorizarlo, comprenderlo nosotros y poder seguir en el camino de Dios nuestro Señor de una mejor manera posible. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Si te gustó la información, pues compártela, dale like, suscríbete y demás. Dios te bendiga. Te mando un abrazo.